Latinoamérica está atravesando un momento muy complejo, Mariana. Sí, y además de gente copando las calles. En este caso tenemos que hablar de Colombia en particular. Todo habría comenzado por lo que impulsó Iván Duque, que tiene que ver con una reforma tributaria, con la intención, ¿no?, de que cada vez más trabajadores paguen un impuesto. En un país muy golpeado, estamos hablando, la pandemia se llevó puesto 500.000 negocios que tuvieron que cerrar, la pobreza es del 42,5%, es realmente una situación acuciante la que se vive en Colombia. Por eso las protestas en la calle. Si bien finalmente el presidente Duque retiró ese impulso que le había dado a esta reforma tributaria y además se llevó puesto, hablando por supuesto muy coloquialmente, al ministro de Hacienda y le han dado todos la espalda, es un presidente que ahora se encuentra muy solo, donde además la gente que salió a la calle se encontró con una represión policial nunca antes vista, y esto también... Bueno, esto dejó, por ahora viene dejando 26 muertos, son más de 1000 los heridos en las calles, y aunque el gobierno retiró la ley o el impulso de ley que había originado todo esto, las protestas continuaron y los motivos de las protestas se ampliaron, porque ahora ya están por temas de seguridad, por combate al narcotráfico, bueno, están por educación. Y la gente no se va de las calles. Exactamente, y esto es lo que está llevando a Colombia ahora a estar tan convulsionada como recién lo adelantábamos. Vamos a hablar con Pablo Stefanoni. Él es historiador y además es autor del libro La rebeldía se volvió de derecha, preguntándose si esto es así. Pablo, buenas tardes, bienvenido a Buena Semana. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por el contacto. Queríamos entender un poco mejor qué es lo que está ocurriendo en Colombia, si bien podemos relacionarnos, ¿no?, por supuesto, con todo lo que está reclamando la gente en la calle. Parecería que hubo un chispazo inicial que dio lugar a tantas otras inconformidades que tiene la gente. No sé si se terminan de aunar en algo en particular o si ya es la rebeldía por la inconformidad misma de la situación que está teniendo Colombia y sobre todo quien la gobierna, ¿no? Digamos que es un líder que tiene un partido minoritario y que ha perdido el poder con este tiempo. Sí, totalmente. Creo que en este caso estamos ante un gobierno de derecha, esa es la particularidad de Colombia, y me parece que un dato interesante es que estas protestas se conectan con lo que fue el 21N en el 2019, cuando en noviembre salió mucha gente a la calle y muchos comparaban estas protestas con las de Chile, ¿no?, que habían sido también igual de sorpresivas en países... Sí, que arrancaron por la reforma, me acuerdo, del precio del metro. También era un chispazo, como vos decías antes, pero ese chispazo de algún modo expresaba que había todo un modelo, una cantidad de inconformidades, de cambios generacionales. En los dos casos son los jóvenes los que están saliendo a las calles. En el caso de Colombia creo que hay tres como grandes ejes. Uno son reivindicaciones socioeconómicas, vos dabas las cifras de lo que implica, bueno, la crisis económica, la pandemia la agravó, Colombia vivió uno de los peores registros de caída del Producto Bruto Interno. Las reivindicaciones socioeconómicas sin duda son un eje: desempleo juvenil, precarización de la vida en muchos contextos, rechazo a la figura de Iván Duque y del uribismo en general. Creo que hay un agotamiento de esa forma de hacer política del expresidente Álvaro Uribe, muy asociada a la lucha contra la guerrilla, una Colombia que de algún modo está dejando un poco de existir, o sea, o trata de dejar de existir, y muchos están incorporando otro tipo de sensibilidades, otro tipo de demandas contra la corrupción, por la sostenibilidad ambiental, el feminismo. Y en tercer lugar, un clamor contra la violencia estatal, ¿no? La forma en que tomó la represión hizo que mucha gente reaccionara en Colombia y en todo el mundo. No tantas veces las protestas en un país como Colombia ocupan tanto los medios en todo el mundo, y hubo muchos rechazos de distintos organismos, bloques de países, etcétera, ¿no? Desde la Unión Europea, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, muchos condenaron la represión en Colombia y la actividad de distintas fuerzas de seguridad, como el Escuadrón Móvil Antidisturbios, que está en el centro de la tormenta. Pablo, ¿y qué es lo que buscan estas protestas más allá de los múltiples pedidos que van haciendo? Que sabemos que recién decíamos la palabra, ¿no? Hubo una chispa que encendió un montón de reclamos. ¿Pero qué buscan o a dónde apuntan? ¿A que se retire el presidente Duque, a que renuncie, a que haya elecciones nuevas? ¿Cuál sería un camino? Supongo yo que el principal camino sería una negociación, pero en el caso de los más radicalizados, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que quieren del gobierno?
Yo creo que son protestas muy heterogéneas donde hay sectores muy diferentes también, ¿no? Me parece que no es que hay un eje, o sea, hay una suma de reivindicaciones. Yo creo que más que la salida de Duque, digamos que algunos obviamente querrían que salga, es una suma de reivindicaciones de distintos tipos de sectores. Es un movimiento muy heterogéneo y pasa lo que pasa en distintos momentos. Lo vimos acá en el 2001, lo vimos en Chile, cuando hay algo que universaliza el descontento y eso hace que salga mucha gente con las banderas similares, ¿no? Me parece que en los casos que hay represión eso también unifica mucho a las movilizaciones. Me parece que, bueno, eso ahora el gobierno está tratando de convocar de nuevo, como hizo en 2019, a conversaciones con distintos sectores. El presidente Duque estuvo con jóvenes, está convocando a distintos sectores para tratar de desactivar por lo menos lo que le llaman el paro, ¿no? Las movilizaciones con este nivel de intensidad. Eso vamos a ver qué pasa. Obviamente es difícil también sostener las protestas de manera indefinida. El año pasado eso se cortó más que todo por el desgaste propio, pero también después por la pandemia. Entonces vamos a ver cómo sigue ahora. Yo creo que son un conjunto de demandas, pero que lo que expresan es de algún modo un cierto agotamiento de una Colombia asociada al conflicto armado y a un discurso que vemos que todavía mantiene el presidente Álvaro Uribe, el expresidente Uribe, que empieza a sonar antiguo para las nuevas generaciones. Escúchame, hablando puntualmente de eso, Pablo, ¿Colombia tiene una situación social política de grieta como tenemos nosotros? Porque entre las informaciones de esta semana, el gobierno decía que había grupos terroristas, que era el chavismo que estaba detrás de Maduro fomentando... ¿Viste esas acusaciones cruzadas que hay cuando se marcan enemigos de un lado y del otro? ¿Ellos viven en una política de grieta igual que nosotros? Bueno, es una grieta asociada a otras cuestiones, ¿no? Digo, si uno mira, por ejemplo, la discusión, el referéndum 2016 sobre la paz, los acuerdos de paz claramente expresaron una polarización muy clara, ¿no? Y la figura del expresidente Uribe haciendo campaña contra los acuerdos claramente expresaba un tipo de grieta, como la llamamos acá, o sea, una polarización en torno a ese tipo de figuras que, bueno, son el bloque de gobierno, ¿no? Entonces sí, creo que hay una grieta, es entre un discurso, Uribe sigue hablando de narcoterrorismo, claro, está repitiendo algunas teorías conspirativas ahora en la extrema derecha, como esto de la revolución, que ya sorprendía y causaba un poco de gracia, la revolución molecular disipada, que es una teoría de la conspiración de un neonazi chileno, Alexis López, que lee de una manera muy extraña y un poco graciosa a Félix Guattari, un filósofo francés, y construye toda una teoría de la conspiración sobre cómo opera la extrema izquierda y ahí une todo, ¿no? Desde de grupos armados, la ola feminista, todo. Y bueno, esa polarización se da mucho en torno a la figura del ex presidente Uribe y del uribismo, ¿no? Pablo, quería preguntarte porque suena más, por lo que te escucho hablar, tal vez no suena tanto a grieta, pero sí a una crisis de representatividad bastante importante, pero en el sentido de estas protestas, ¿tienen o alguna identificación? Es decir, ¿se puede hablar de protestas de derecha, de izquierda, de centro? La gente, ¿qué es lo que está pidiendo en ese sentido? Bueno, yo creo que como siempre pasa, al haber un gobierno de derecha, las protestas toman obviamente un matiz que uno ve ahí, es un matiz progresista, un eje de demandas progresista, ¿no? Y hay cierta, en el 2019 se veía, algunos sociólogos mostraban que había una correlación entre el bloque de la gente que protestaba y lo que era el bloque del sí a los acuerdos de paz. Se veía que era la misma gente. Después son nuevas generaciones, como decía antes, con agendas más modernas, entre comillas, como los temas ecológicos, el feminismo, el animalismo, educación, empleo, y un cuestionamiento también, un modelo que, bueno, que en Colombia viene de mucho tiempo, que es un modelo más bien de tipo liberal en lo económico. Colombia vivía siempre esa anomalía que era ser un país democrático muy estable en medio de un conflicto armado y de violaciones diversas de derechos humanos. Y por otro lado, una especie de demanda de dejar atrás eso, ¿no? De dejar atrás eso y de construir otro tipo emerge también una nueva izquierda cuando ya no puede ser tan estigmatizada como antes. Es una izquierda social todavía con mucha fragmentación, pero que ya no puede ser acusada de ser la expresión de la guerrilla. Bien. Pablo, te agradecemos mucho este tiempo con nosotros. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Quedamos atentos a lo que sucede en Colombia.